y recién tirábamos un par de pistas sobre quién íbamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de Liliana Bodoc. Sí, ya lo podemos decir. Así que del otro lado lo presenta. Está del otro lado. Él es, además de escritor, es Sí. actor, es director de teatro. Galileo Galo Bodoc. ¿Estás por ahí, Galo? Vic y Edu te Hola, ¿cómo saludan. están? Hola, Galo. Un gusto saludarlos. Para nosotros también, y es un Total. placer enorme poder charlar con vos. Hablamos siempre de Liliana porque tiene eso de la presencia. Y habíamos hablado con Federico Cardone acerca de ese documental Lagunas, y siempre que hablamos un poco nos surge tantas preguntas, tantos deseos, como ver alguna de las obras de tu mamá llevadas al cine o a una serie. Alguna vez la pude entrevistar y le preguntamos eso y ella contestó: sería maravilloso. Y bueno, hoy te tenemos a vos y queríamos partir un poco cómo fue ese contacto con el material que dejó tu mamá, que termina siendo un libro que trabajaste junto a tu hermana. Bueno, mira, primero que nada agradecerles mucho el espacio y la palabra sobre Liliana, que justamente, y tratando de centrarme en esto que me consultás, creo que tiene una obra de un carácter expansivo, en el sentido de que de alguna manera están todos los códigos expuestos para quien quiera tomarla, apropiársela y resignificarla en la literatura o en otros tipos de arte y de lenguajes, como ya ha ocurrido en mi caso con el teatro y con otros grupos también. Hay cuestiones musicales, etc. Y bueno, por supuesto, el sueño siempre de verla en la pantalla. Las obras que más nos convocan en ese sentido son, por supuesto, la saga de los Confines, Claro que en sí. primer término, por la magnitud de la obra, por las características también épico-fantásticas. Y esto que vos me comentás, que es Tiempo de Dragones, que es de alguna manera la otra saga de Liliana, una en sus principios como escritora y otra en sus finales, ¿no? De alguna manera son los grandes extremos de su obra. Y Tiempo de Dragones, bueno, quedó inconclusa en su fallecimiento. Faltaba mucho todavía por escribir, por desarrollar. El libro, el tercer libro estaba en un 50% aproximadamente, un poco menos quizás, y tenía un final abrupto que era, bueno, un horror, digamos, ¿no? Un horror para cualquiera y sobre todo para quien está leyéndolo de manera apasionada. Y bueno, ahí quedó el libro. Hubo un tiempo largo de duelo en el que ni siquiera pudimos pensar sinceramente en esto. Luego fueron los lectores quienes de alguna manera nos empezaron a imbuir de esta fuerza de poder pensar en esto, porque nos preguntaban, nos comentaban, nos expresaban sus deseos, y sobre todo esto nos consultaban si la obra se iba a publicar. Ante esto hablamos con la editorial dijo que desde luego ellos lo editarían, y nosotros, hablo en plural por mi hermana y por mí, y pensamos primero de una manera un poco formal en hacer una especie de epílogo al lector para de alguna manera acompañarlo y darle la mano en esa caída libre que era el final abrupto de este libro. Y ¿sabés lo que sentimos? Te lo voy a decir así sinceramente. Que Liliana nos hubiera cagado a pedos, que no entendimos absolutamente nada de lo que nos enseñó durante su vida, porque ella nos enseñó a apropiarnos, nos enseñó la polifonía del arte, nos enseñó a entrometernos y a mezclar las materias como una especie de alquimia. Y bueno, se los trato de resumir porque si no es muy largo, de alguna manera dialogando con esa memoria de Liliana y con lo que nosotros sentimos que ella nos hubiera transmitido, dijimos no, o lo dejamos así o nos embarcamos en una aventura. Y por supuesto ganó esa opción. Claro, y terminaron interviniendo en la figura del narrador, ¿no? Intervenimos la figura del narrador de alguna manera para legitimar y legalizar que digamos que no había un intento de continuar la pluma de Liliana como si nada hubiese ocurrido. Claro.
nos parecía que eso era una especie de gran negación. Entonces lo que hicimos fue ficcionar el mecanismo de ruptura del narrador y explicitarlo en la novela y darle la voz a una niña alquimista que Liliana había creado, pero no sabíamos para qué, sinceramente, porque estaba ahí muy pequeña todavía en la historia, y seguramente, como todo lo que hizo Lili, tenía un propósito importante. Y nosotros, entre comillas, descubrimos que el propósito de Borbarella, que es esta niña, era terminar de contar esa historia. Y nosotros, de alguna manera, nos pusimos en la piel de Borbarella. Qué hermoso eso. Hermoso. ¿Y cómo fue el laburo de traducir el material que había dejado tu vieja, de meterse en sus cuadernos? Digo, ¿ya solían hacerlo o ella era más bien recelosa de esos cuadernos? No, mira, ella, como buena chamana que era, por decirlo de una manera, de alguna manera nos convocó siempre en sus procesos. Nos convocó a la hora de pensar, nos consultó, nos leyó materiales en borrador, y hacía ya varios años, digamos, previo a su muerte, que incluso nos ponía a laburar. Es decir, nos daba tareas, cosas para investigar, bueno, muchas cuestiones que derivaban de sus procesos literarios. Y sobre todo en Tiempo de Dragones estábamos muy, muy adentro del proceso, en varios aspectos. Entonces, de alguna manera, teníamos un montón de material extra y sobre todo en la memoria más que escrito, porque Liliana era bastante de borrar todos los archivos que no usaba, ¿viste? Era muy así de limpiar la casa. Entonces no había tanta cuestión escrita, les soy sincero. Había diálogos, cosas que sabíamos y mucho que desconocíamos, pero que metiéndonos en la lógica del libro, por supuesto, primero una gran investigación de todas las líneas de los personajes, las líneas narrativas, dónde se interrumpían, para qué estaban, preguntarnos muchas veces por qué está este personaje, qué sentido tiene, qué propósito, y en ese entramado, digamos, ir, repito, entre comillas, descubriendo qué es lo que tenía que ocurrir. Pero no había tanto material que recuperar, sinceramente. Por eso fue también una gran aventura creativa y, de paso, de sanación, porque tuvimos que reconectarnos con Lili profundamente. Claro, eso te iba a consultar porque, bueno, mi viejo falleció también en el 2018. Mirá. Y en el proceso de duelo, viste, uno se hace 1000 preguntas, ¿no? Y a veces es como, y de repente no está más esa persona, y no existe, y existió toda tu vida, y salís de esa persona, y entonces es como, ¿y qué te queda? ¿Y cuál es el legado? Bueno, ¿y cómo fue este proceso justamente de tomar en contacto con el legado de Liliana de esa manera tan activa? Bueno, en principio esto nos generó, esto lo conté varias veces, su muerte tan inesperada, además, tan joven, y en un momento de su vida hermoso, y que aparentaba absolutamente toda la salud necesaria para tener muchísimos años más de vida. Bueno, así como la vida nos sorprendió, y de alguna manera el primer tiempo convivieron emociones recontra contrarias, por supuesto, la enorme tristeza del vacío de un ser amado, como les pasa a todos, y por otro lado el aluvión y el reflujo de amor que nos llegaba de todo el mundo, de los lectores, de los docentes, de los alumnos, de los estudiantes, que por supuesto tenía una maravilla implícita, que se juntaba, ¿viste? Como esos lugares donde se juntan dos tipos de agua que se quieren mezclar. Y bueno, ahí estuvimos tratando de nadar en esa tormenta. No fue tan sencillo, pero de alguna manera nos legó y nos dejó una potencia a la cual dedicarnos con todo el honor que eso significa, con todo el amor que tenemos por Liliana y por su obra, porque además de ser hijos somos lectores de ella, y yo me morfo los libros y lloro como cualquier lector, porque realmente ella es una mujer, lo digo en presente, porque en ese aspecto no murió ni morirá. No. Total. Es una artista brutal y una mujer de la cultura latinoamericana que vino a darnos
una obra necesaria y urgente. Entonces yo me siento lector también. Y Galo, ¿cuándo te diste cuenta vos como hijo que tu mamá era una de las grandes escritoras argentinas? Mirá, antes de eso nos fuimos dando cuenta siempre que era un personaje muy especial, digamos. Que llevaba consigo yo le llamo así, no creo que técnicamente se diga así, pero como una especie de sobreempatía, porque estaba pendiente del otro, honestamente, desde antes de ser la escritora pública. Tenía una cuestión, digamos, con una obsesión en el buen sentido por el otro y sobre todo por el dolor del otro. A ella le modificaba la vida algunas cuestiones, como por ejemplo la guerra de Irak, me acuerdo, porque ella se hizo musulmana después de la guerra de Irak. Nosotros no tenemos ningún origen árabe, ningún ancestro islámico, no tenemos nada que ver con esa cultura, pero ella empatizó tanto y le atrajo tanto el dolor de esa gente que se acercó a una mezquita y se empezó a imbuir de la cultura islámica y terminó haciéndose islámica. Digamos, así como ese ejemplo, hubo muchos durante su vida. Y ella pregonaba una solidaridad y una generosidad que ya la hacían muy rara y especial. Luego tuvo ese clic que se contó muchas veces, que fue cuando leímos en familia El Señor de los Anillos, y charlando, ella dijo, ¿cómo nadie escribió una épica fantástica, pero de nuestro lado del mundo y de la cultura? Y se quedó con ese pensamiento de cómo nadie lo escribió, como una cuestión de que ella como lectora quería haber tenido un libro así para leer. Y de alguna manera se arrojó a escribir como un servicio a la comunidad, porque dijo, este libro tiene que existir, y si nadie lo escribió me voy a poner a laburar. Y yo la vi transformarse a mi vieja, digamos. Pasar de ser una persona de la casa, sin ir en detrimento de esto, ¿no? No, se entiende totalmente. Pero de estar enfrascada y de tener un montón de cuestiones personales, con los ataques de pánico, etcétera, que evidentemente tenían que ver con miedo reprimido desde pequeña, a explotar y a transformarse en otra persona, honestamente, con los mismos valores, eso sí. Y de alguna manera creo que cuando leímos el primer borrador del que ella desconfiaba totalmente y decía, ay no, esto es una porquería, hijo, nosotros tres, mi viejo, mi hermano y yo, leímos el primer borrador y se nos cayó la cara, ¿viste? No lo podíamos creer lo que estábamos leyendo, y yo creo que ahí nos dimos cuenta que Liliana traía dentro un potencial gigantesco que ni ella estaba terminando de ver, ¿no? Hermoso. Y ahí la obligamos a mandarlo, a decir, por favor, manda esto a las editoriales, alguien tiene que leer esto. Y lo bien que hicieron, Galo. Gracias, sí, la verdad que sí. Recién hablabas de tu vieja en presente y es algo que también me pasa a mí como lectora, también escuchándola en las charlas TED, viendo los especiales del canal Encuentro y demás, ¿no? Como que siempre da la sensación de que Liliana está presente y está ahí. Casi que si lees la saga Los Confines, por ejemplo, la puedes escuchar a ella narrando. Bueno, hay fragmentos de ella narrando. Y es increíble también en lo que ha dicho, por ejemplo, no sé, en su página de Facebook que la sigo, aparecen todavía fragmentos de ella opinando sobre la educación y lo vigente que está en todo lo que ha dicho. Sí, mira, ella siempre decía que sus grandes maestros para ser escritora eran la poesía y el teatro, no tanto la narrativa, que ella se había formado con la poesía y con el teatro, y creo que ese camino le dio esa oralidad brutal que tenía, esa capacidad de hipnotizar a la audiencia y de que no volaba una mosca cuando ella comenzaba a hablar, con esa calidez y esa suavidad y esa contundencia en el contenido también, porque no era forma por darle forma nomás. No, claro. Era una forma que arrastraba, digamos, una cosa visceral, política, por supuesto, y de una mirada muy, muy profunda y comprometida. Y creo que eso se transmitía a su palabra escrita también. Esto que vos dijiste es tal cual, y creo que nos pasa a muchos, que leerla es como estar escuchándola, porque tiene una rítmica muy oral, narrativa, parece que te lo estuviera contando en voz alta.
y es muy agradable de leer, porque tiene esa rítmica, tiene esto que ella siempre decía de la poesía, que la poesía es un silencio rodeado de las palabras justas, un concepto muy bello, y del teatro, la cuestión de esto de la síntesis del texto para transmitir una idea y de no caer en sobreexplicaciones, en ilustraciones al pedo, perdón la expresión. No, está muy bien. Entonces creo que hay algo de eso en su obra, ¿no? Ahí mencionabas vos el teatro y vos estás vinculado al teatro. ¿Viene ahí por tu vieja? Sí, en realidad viene desde antes porque el papá de Liliana, mi abuelo, era director de teatro y se dedicó bastante al teatro, si bien no era su profesión, no era su única profesión, quizás porque, bueno, nunca fue fácil vivir del teatro y, bueno, le tocó a él una época y unas circunstancias más difíciles, pero el teatro se respiraba mucho en mi familia, ya estaba presente, y yo creo, Liliana fue actriz antes de ser escritora, mucho antes, en realidad, de joven fue actriz, laburó con mi abuelo, y cuando yo era pequeño, recuerdo ir a ensayos, acompañarla a los ensayos, a las funciones, quedarme detrás de escena en el camarín, y recuerdo con una magia ese mundo, que yo creo que, este recuerdo tengo, de verlos felices a las personas que hacían teatro, y yo creo que me quedó grabado decir, bueno, los que hacen esto son felices, che. ¿Viste? Se van a morfar y se ríen, y bueno, capaz no ganan un mango, pero están bien. Y algo de eso me quedó, y el amor del teatro, y bueno, arranqué chiquitín, y hace ahora 23 años que dirijo mi compañía de teatro, nuestra compañía de teatro, que se llama Tres Gatos Locos, y en el que Liliana también es parte importantísima porque es nuestra dramaturga de cabecera. Lo fue y lo sigue siendo porque las obras que tenemos en cartel son de su autoría. Entonces, de alguna manera es toda una gran familia, ¿no? O así se siente al menos. Bien. ¿Y andás en qué proyectos actuales andás sobre el universo del teatro? Mirá, la compañía esta que les cuento, Tres Gatos Locos, trabajamos en general en el Teatro Hasta Trilce, que es un lugar que recomiendo muchísimo por todo, por cómo es. Ay, perdón, pensé que se había cortado. No, por cómo es, por la programación que tiene, por la gente que lo habita, que es maravillosa. Estamos ahí con todas las obras de Lili que tenemos, que son El Espejo Africano, por un lado, que todas son para todo público, y por otro lado tenemos una saga de 4 obras que está basada en el libro Sucedió en Colores, que son Un Cuento Negro, Rojo, Yellow y Verdadera Verde. Son nuestras 4 obras que son para chicos y chicas desde 5 o 6 años hasta para adultos, porque siempre hay un doble contenido ahí para que nos riamos todos. Todo eso se puede ver en Hasta Trilce. De hecho, en una semana hacemos El Espejo Africano. Hay 2 funciones gratuitas, por si les interesa. Bien. La semana que viene, el miércoles y el sábado que viene. Lo pueden encontrar en una alternativa teatral o en la página de Hasta Trilce, toda la data para poder asistir. Y después vamos a estar haciendo el Festival Liliana Bodoc en abril, que es ahí mismo, que está compuesto por todas las obras. Digamos, vas a estar haciendo una función de cada obra. Espectacular, bueno, allí estaremos. Sí, súper plan, Galileo. Y hay un montón de cosas para hablar. Sí, muchísimas. Muchísimas. Hoy nosotros mencionábamos un poco y te decía que en aquel momento que habíamos entrevistado a tu mamá, le preguntábamos acerca de si la llevaba al cine y ella se mostró muy entusiasta y nosotros nos preguntamos también qué complejo llevar al cine y que no hagan cualquier cosa. Y ella dijo, tienen razón, que no hagan cualquier cosa. Así que ese deseo está acá y quería saber si en familia está ese deseo de en algún momento verla en pantalla grande o a través de una serie. Yo creo que nadie que lea la saga de Los Confines y le guste y se conmueva, por supuesto, y le sí, claro. Puede evitar imaginarse eso claro. en cine o en una serie, como hemos visto en los últimos años varios ejemplos, ¿no? Game of Thrones o El Señor de los Anillos, perdón, se me movió. Y bueno, nada, es un sueño ya antiguo, que tiene años,
compartido con muchas personas, muchos lectores, y que de alguna manera tenemos como todo este cuidado que ustedes están mencionando de decir, che, esto si se hace, se tiene que hacer primero respetando el espíritu, claro, digamos, y de qué cosa está hablando profundamente, y que no hagan de eso una historia más de Hollywood, total, impune y de un héroe genial que salva a todos, porque la saga no va por ahí. La saga es una cuestión de héroes colectivos, de marginalidad, de invasión unos sobre otros, digamos, no hace falta que lo explique. Entonces, por un lado, y por otro, lo que decías de, bueno, se necesita para hacer esto bien una producción gigantesca. Total. Porque esto es necesario hacer ejércitos, barcos, invasiones, seres fantásticos, etcétera. Y todo eso sabemos es guita, digamos, es guita y es mucha gente laburando. Y bueno, hoy las cosas cambiaron y los jugadores que están a ese level, digamos, de capacidad son pocos. Entonces queremos que cuando le llegue a un monstruo de estos, a una mega plataforma, que tenemos la esperanza de que va a ocurrir, les llegue un proyecto que ya esté de alguna manera desarrollado con nuestra mirada, con gente argentina y latinoamericana, que cuide de alguna manera y que se desarrolle antes de pasárselos y dárselos y perder de alguna manera ese control. Así que la idea general es desarrollar nosotros primero el proyecto, expandirlo y ojalá empujar, ahí les pedimos empuje a todos con sus pensamientos, llegue la saga de los confines a la pantalla grande o a la chica también. Que también, seguro. Y el deseo está de todos los que somos lectores de Liliana. Claro que sí. Es un poco así. Y bueno, agradecerte por este espacio. Cuando estés por aquí, por la ciudad de La Plata, te invitamos a la radio pública, te invitamos a la 97.1, que siempre hay mucho por charlar con vos y mucho acerca de Liliana, que como decíamos, ¿no? Siempre está presente, revisando las entrevistas y todo eso, la vigencia que hoy vos lo mencionabas, que sigue teniendo en su pensamiento, pero eso habla de lo coherente que ha sido tu mamá. Yo les agradezco de corazón el espacio y nada, que la sigan multiplicando a Lili con su palabra, con su memoria y sus lecturas. Y gracias por aguantar ahí la radio pública y estar resistiendo en estos tiempos tan oscuros. Muchísimas gracias, Galileo. Galileo Galo Bodoc, hijo nada más y nada menos